Muy buenas noches. Nos encontramos en este momento eh, reunidos para escuchar la defensa del trabajo de grado de la estudiante Ángela Patricia Bernal, dirigida por la profesora Milena Paola Mayer y evaluada por el profesor Einer Alexander. Recuérdenme, perdón, aquí los participantes. Einer Alexander Aroca Araujo. Y quien les habla en el rol de moderador, Wilfredo Salinas Peñalosa, nosotros docentes de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación del campus virtual UDES. Hoy, día miércoles 9 de noviembre de 2022 a las 6:02 de la tarde. Bien, a continuación les voy a mencionar rápidamente el protocolo en el que consistirá este evento de sustentación. Pues en este momento pues hemos hecho la bienvenida a todos los participantes, confirmando evidentemente que son los asistentes. Les voy a pedir el favor a cada uno de nosotros, vamos en el chat a poner nuestros datos de identificación, el nombre completo, la cédula de ciudadanía y el rol que va a desempeñar cada uno dentro de este encuentro de defensa de, del proyecto. ¿Sí? Bueno, las indicaciones rápidamente mientras estamos en el chat son las siguientes, para que por favor las tengamos en cuenta. Una vez inicie el conteo del tiempo, le vamos a pedir a la estudiante que por favor, dentro de los 20 minutos que el tiempo de la defensa, pues haga la presentación de su proyecto con todos los elementos que se le ha recomendado exponer. Luego de estos 20 minutos, el evaluador, perdón, va a emitir su concepto, perdón, va a hacer una serie de contrapreguntas durante unos 15 minutos aproximadamente, si ello lo cree conveniente el evaluador. Y al final, después de una deliberación, estaremos pidiéndole a la estudiante que en la sala de espera, que mientras nosotros hacemos la deliberación final y se emite el concepto por parte del evaluador, que por favor esté pendiente ahí. Y al final, pues hacemos el cierre del proceso. Vamos a pedirle también a la directora del trabajo de grado que en un momento nos haga la introducción del proyecto que corresponde. Le pedimos el favor a la profesora Milena Paola para que por favor nos haga la presentación, si es tan amable. Bueno, muy buenas noches. Pues me complace en presentar el proyecto de la profesora Ángela Bernal, donde se diseñó y se implementó un objeto virtual de aprendizaje para la obtención de leche en animales hembra para el consumo humano en los aprendices de producción ganadera de El Sena, eh, de la sede Achón en el Meta. Es un proyecto que a pesar pues de que tuvo pues algunas limitantes, logró superarlas y en la que se obtuvieron logros importantes como novedad estratégica, didáctica en el aprendizaje de los estudiantes, entre otros logros que ya más adelante Ángela mencionará en su sustentación. Muchas gracias. Bueno, muy gentil por esa aclaración y por esa presentación que ha sido sucinta y efectiva. Bien, a continuación entonces le vamos a pedir a la estudiante, si le parece, Ángela Patricia, es tan amable, nos permite ver cómo está funcionando la presentación de los diapositivas. Le invito a que le dé opción de pantalla completa para poder iniciar a ver cómo proyecta. Y le preguntamos al profesor Einer Alexander si está viendo la presentación en las condiciones que se requieren. Sí, señor. Correcto. Muy bien, Ángela Patricia. En este momento, entonces,
yo le voy a invitar a que, si usted me lo autoriza, me informe en el momento en que vaya a iniciar la exposición para temporizarla e inmediatamente estar pendiente de su presentación y defensa del proyecto. ¿Usted me dirá? Listo, sí, señor. Muy buenas noches para todos. Sí, señor, ya podemos iniciar entonces con el tiempo para darle inicio a la presentación. Como el moderador lo mencionó, mi nombre es Ángela Patricia Bernal Parrado. Traigo a presentar mi trabajo de grado como estudiante de maestría, el cual es protocolo para el proceso de sustentación para poder obtener el grado de maestría. El título del proyecto, objeto virtual de aprendizaje en la obtención de leche de las hembras animales para consumo humano en aprendices de la tecnología en producción ganadera. Presentado por quien les habla, Ángela Patricia Bernal Parrado, médico veterinario zootecnista de profesión. En cuanto al planteamiento del problema, debemos de definir una problemática central que tenemos, que ha sido la base para el desarrollo de este trabajo de grado, y es los deficientes procesos de enseñanza y aprendizaje virtual en los aprendices de las tecnologías de producción ganadera para el resultado de aprendizaje de obtención de leche de hembras bovinas para consumo humano en el Centro Agroindustrial del Meta, específicamente en la sede de El Achón. ¿Cuáles son las causas que nos llevaron a desarrollar este planteamiento del problema? Pues obviamente los procesos de formación virtual, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es la entidad con la que trabajo y en donde desarrollé este proyecto, desarrolla entre el 20 y el 30% de sus procesos de formación virtual en todo el país, no solo para el centro. Muchos de nuestros aprendices pues desconocen o cuando ingresan al SENA desconocen las herramientas virtuales y las plataformas que el SENA dispone, porque muchos de ellos para esta especialidad en general, que el tecnólogo en producción ganadera, son aprendices que vienen de zonas rurales, donde los procesos de aprendizaje en TICS pues no son tan, que deberían de ser igual que en todas las instituciones educativas, pero realmente muchas no tienen los medios para ser estar al nivel o de la misma cualificación que los tendrían los aprendices que vienen de las ciudades. Otra causa, pues el proceso de la obtención de leche no es el indicado. Ellos deben de conocer las técnicas, los protocolos y la práctica que se realiza para poder realizar un ordeño o un aprendizaje en ordeño de forma eficiente. Otra causa son los procesos institucionales que imposibilitan solucionar este tipo de problemáticas en los aprendices, porque nosotros desarrollamos un aprendizaje igual para todo el grupo y no hacemos aprendizajes, a pesar de que hacemos unos análisis o estudios previos para los aprendices, debemos de cumplir con unas competencias y unas condiciones iguales para todos. Otra parte es la pérdida de ingreso económico cuando el ordeño no se hace de la forma eficiente y los aprendices realmente no pueden lograr las competencias que se desean. Y por última causa, pues las políticas institucionales que poco facilitan el fortalecimiento de la formación virtual en el sentido de tener suficientes ambientes virtuales presenciales que permitan desarrollar estos procesos. ¿Cuáles son los efectos para esta problemática? Pues está la insatisfacción frente al aprendizaje esperado para cada uno de los aprendices, la deserción en muchos de estos porque no se sienten capaces de afrontar las tecnologías de la información y la comunicación dentro de su proceso de aprendizaje, la carencia de procesos y procedimientos para la producción de leche como tal estandarizados, donde ellos conozcan el paso a paso cómo realizar cada una de estas actividades.
La pérdida y el abandono de la formación está normalmente acompañado a un proceso de frustración por parte del aprendiz, porque realmente los tecnólogos que nosotros desarrollamos son gente que viene del campo y que pretende volver al campo con unos conocimientos ya aprendidos. Pues el aprendiz realmente no mejora sus técnicas, disminuye al no mejorar su técnica en el desarrollo del ordeño como tal, pues eso se ve reflejado una disminución en la producción de leche, disminución en la rentabilidad, por ende por bajos ingresos. Y ahí la incertidumbre en continuar esos procesos de formación que son los que llevan a los procesos de deserción. El objetivo general para este proyecto en el que nosotros nos enfocamos, en el que yo me enfoqué, es implementar un objeto virtual de aprendizaje, OVA, para la enseñanza y aprendizaje de la obtención de leche en las hembras animales para el consumo humano en aprendices del tecnólogo en producción ganadera del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en la sede de La Chón de la regional Meta. Nosotros nos enfocamos en 4 objetivos específicos, uno aplicado para el diagnosticar el nivel de los conocimientos de esos aprendices del tecnólogo en producción ganadera para el resultado de aprendizaje de obtener leche. El segundo objetivo lo enfoqué para diseñar el objeto virtual de aprendizaje que le íbamos a aplicar en estos aprendices para el resultado de obtener leche en las hembras animales para el consumo humano y pues que permita fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aprendices del tecnólogo de producción ganadera del Centro Agroindustrial del Meta, específicamente para la sede de La Chón. Después de diseñar esta OVA, pues el tercer objetivo iba enfocado en aplicar el objeto virtual diseñado para este resultado de aprendizaje y determinar cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje en esos aprendices del programa de tecnólogo en producción ganadera. Y por último, el último objetivo, pues se pretendió evaluar el efecto que generaba en el aprendizaje de esos aprendices, valga la redundancia, del objeto virtual de aprendizaje para este mismo resultado. La pregunta de investigación, me enfoqué en, o sea, cómo fortalecer ese proceso de enseñanza para el resultado de los aprendices en el resultado de aprendizaje de obtener leche de las hembras animales para el consumo humano en los aprendices del tecnólogo en producción ganadera mediante la aplicación de un OVA. ¿Por qué para mí fue importante esta pregunta de investigación o cuál fue la justificación para poder llegar a esto? Y es que yo llevo desarrollando este trabajo ya hace 2 años, ¿cierto? Entonces lo iniciamos cuando estábamos o ingresamos en pandemia durante todo el proceso de pandemia. Entonces para mí como instructora fue un reto muy grande entrar a trabajar con los aprendices, competencias y resultados de aprendizaje que durante todo el tiempo de formación fueron más de un 70-80% presencial, venir a trabajarlo 100% virtual. ¿Sí? Entonces nosotros enfocamos, todos los instructores en general, yo creo que le pasó a todos los docentes, nos empezamos a enfocar en qué estrategias íbamos a establecer para que mantener esos aprendices, ¿cierto? Que no desertaran de la formación, ¿sí? Cómo mantenerlos entretenidos dentro de su proceso y que el aprendizaje fuera más agradable, ¿cierto? Que no nos enfocáramos únicamente en clases magistrales y en presentaciones, sino que ellos hicieran parte de ese mismo aprendizaje y fuera un poco más dinámico, ¿sí? Entonces ahí fue donde nos vino la idea de empezar a construir estos objetos virtuales de aprendizaje, más cuando el SENA tiene una plataforma bastante sólida que soporta todo ese tipo de aplicaciones y que interactúa directamente con los aprendices. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles fueron los antecedentes o el estado del arte en el que me basé para poder hacer ese estudio. ¿Sí? Yo traté de sacar los más relevantes dentro del proceso de investigación. Entre esos pues están los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos encontramos que Martínez y sus colaboradores en el 2015, ellos hicieron una realización de mejores prácticas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para relatar las experiencias de uso de las plataformas virtuales, ¿cierto? Durante todos estos antecedentes que se revisaron, no había uno que fuera enfocado directamente a la parte pecuaria.
¿sí? O sea, algo que me dijera que pudiera yo establecer un parámetro, una línea base o una guía para determinar o un antecedente para determinar cómo han sido los procesos de investigación en las unidades pecuarias, definitivamente no lo había. Entonces tuve que empezar a enfocarme en buscar otros tipos de líneas o de redes tecnológicas en los que sí se están utilizando mucho, ¿cierto? Martínez aquí en su proceso de investigación hablaba sobre la innovación educativa, la didáctica diferencial y la educación a distancia a través de TICS en su proceso de investigación, ¿cierto? Y él empezó con una plataforma que el SENA inició ya hace 19 años, cuando iniciamos el proceso de virtualidad en el SENA, y es el uso de la plataforma Blackboard. El estudio de él se basaba en esa plataforma Blackboard en una universidad de Baja California, y cómo los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Ingeniería de Negocios utilizaban esta herramienta dentro de sus procesos de formación, ¿sí? Así como nosotros empezamos a interactuar con el SENA. Después encontré entonces que Ferreiro también en el 2015 nos hablaba de la innovación educativa, del aprendizaje colaborativo y de la investigación apoyada en TICS en todos los procesos de la formación, ¿cierto? Entonces él empezó a hablar de establecer didácticas diferenciales que se centran en la innovación educativa y en el aprendizaje colaborativo a través de la investigación, que es uno de los factores principales que nos puede ofrecer los objetos virtuales de aprendizaje en la formación. Castro ya en el 2018, entonces, perdón, ya hablaba que en la educación virtual el aprendizaje está centrado pues en el estudiante, en la participación dinámica y la construcción. Pues eso depende mucho del aprendizaje constructivista, que es el tipo o el modelo pedagógico que el SENA utiliza dentro de su proceso de formación. Luzardo en el 2016 ya hablaba de las plataformas como tal y la interacción de las plataformas en el proceso de formación. Entonces ya hablaba del LMS, ¿cierto? Que es la base de la formación virtual que tiene el SENA. Hablaba de las diferentes plataformas que se han trabajado desde Blackboard, Moodle, que es con lo que el SENA empezó. Nosotros empezamos con Blackboard, duramos como 10 años con Blackboard, pasamos unos años a Moodle, después volvimos a Blackboard, y ahorita en estos últimos años estamos hablando de territorio, y eso ya lo voy a tocar más adelante. Y también estaba otro de los antecedentes históricos que encontré sobre esta formación a través de ambientes virtuales de aprendizaje y de los objetos virtuales de aprendizaje fue Vanegas y sus colaboradores. Ellos ya hablaban específicamente de la formación virtual en el SENA y cómo la utilizaban en los instructores del SENA, ¿cierto? Ellos hablaban ya de que capacitaron a más de 17,000 instructores en el país dentro de sus 117 centros de formación a través de procesos de calidad, de pertinencia, de formación profesional, directamente relacionados a las competencias de los instructores, que es lo que yo quería fortalecer, pero ya en los aprendices. Y el último antecedente histórico que quiero tocar aquí es el de hincapié de sus colaboradores, que habla ya del SENA, pero ya de el mejoramiento que ha tenido en su infraestructura tecnológica a través de las plataformas, de las e-learning, de las plataformas educativas web, de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Y hablaba ya de cómo el SENA ha enfocado todo este tipo de formación en la enseñanza no presencial, ¿cierto? Empezar a trabajar este tipo de actividades. Bueno, dentro de los antecedentes legales, y aquí si no me voy a demorar más, gracias, profe Wilfredo. En los antecedentes legales, entonces, vamos a ver un repaso rápido. Hablamos simplemente de la Ley General de Educación, que es uno de los antecedentes que debemos de tener, el decreto 1860, ¿cierto? Que habla sobre la organización del Servicio Especial de Educación Laboral, que es el que se refiere el SENA. Ya obviamente el derecho a la educación, que lo habla la Constitución Política de Colombia, el decreto 2020, que ya nos habla de la organización del sistema de la calidad de formación para el trabajo, porque el SENA trabaja, es formación para el trabajo, y el decreto 210 que ya habla del sistema de calidad de la formación para el trabajo, y por último el 2888 que nos reglamenta ya la creación y funcionamiento de las instituciones al servicio educativo para el trabajo humano. Toda esta parte habla de cómo la educación y cómo el SENA se ha integrado en los procesos de formación o de aprendizaje. Los antecedentes investigativos, esos son más interesantes todavía. Estos definitivamente no encontré ninguno que fuera enfocado a la parte pecuaria. El que más se le acercó es el de Perdigón en el 2021, que hizo un análisis comparativo y selección de técnicas de inteligencia artificial, pero para pronosticar la producción de leche bovina.
¿cierto? Entonces ahí hablamos algo de la parte de tecnologías y la de producción de leche. Fue lo más cerca de los antecedentes investigativos que encontré que se podía acercar al trabajo que yo estoy desarrollando. Sí, ya Warming en el 2016 habla, pero ya de la enseñanza de los objetos virtuales de aprendizaje, pero en la bioética y en la bioética a través de formación de optómetras y fonoaudiologías, ¿cierto? Profesionales en esas temáticas. Callejas en el 2019 pues hizo un estudio sobre las estrategias didácticas basadas en el aprendizaje virtual para apoyar los procesos de comprensión lectora. Y Delgado en el 2020, pues las experiencias que él tuvo en los objetos virtuales de aprendizaje para fortalecer aprendizajes básicos en los estudiantes de bachillerato principalmente. Bueno, ahora sí vamos entonces a irnos a la parte del estudio. El marco teórico, simplemente pues definir que... Perdón, quedan 15 minutos, perdón, quedan 5 minutos, ¿no? ¿5? Dios mío, perdón. Hablamos del objeto virtual de aprendizaje, del Ministerio de Educación, de los métodos sincrónicos y sincrónicos, la plataforma Territorium, que es la que está manejando el SENA y las estrategias didácticas. La metodología que se utilizó, el tipo de investigación cuantitativa, ¿cierto? Trabajamos 2 variables principales, que es obtener leche, que era uno de los resultados que necesitábamos, si aprendían o no la obtención de leche, y los objetos virtuales de aprendizaje. En esos objetos virtuales de aprendizaje, entonces, hablamos de la enseñanza virtual y de las actividades de aprendizaje virtuales. ¿Cuál fue la población objeto que yo trabajé? Aprendices del tecnólogo en producción ganadera, de la sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta. La muestra que utilizamos fue un grupo completo de 22 aprendices matriculados en ese tecnólogo en el proceso de formación. El diseño y el desarrollo de la investigación. Bueno, la investigación la dividí en 4 fases, ¿cierto? De acuerdo a la metodología establecida. La fase preparatoria, cada una de esas fases daba a un objetivo específico, ¿no? La fase preparatoria, que estaba dividido en la etapa diagnóstica y el diseño de la OVA. Entonces, yo realicé un diagnóstico inicial a los aprendices, un pre-test, para poder determinar qué conocimientos teóricos ingresaban ellos antes de ver la competencia, ¿cierto? Después de ese diagnóstico y donde pude estandarizar un poco la población, entonces hice el diseño de la OVA, que fue donde me demoré mucho más tiempo en ese proceso, y empezamos la etapa de trabajo de campo. En la etapa de trabajo de campo, en esta, subí el objeto virtual de aprendizaje de la plataforma Territorium, que es la que maneja el SENA, ¿cierto? Para este grupo de aprendizaje, el de los tecnólogos en producción ganadera, para que ellos desarrollaran cada uno de los 3 módulos que venían establecidos en la OVA. Cuando ellos ya los desarrollaron, los 3 óvulos, ¿cierto? Dentro de su proceso de formación normal, entonces use una evaluación final o un post-test, ¿cierto? Que entraríamos ya a la fase analítica, donde analizamos y tabulamos la información de estos resultados, y a través de una evaluación que se hizo también de manera sincrónica, pero virtual. Y pues la fase final, que es la fase informativa, que fue la presentación de esos resultados tanto a los aprendices como del grupo de trabajo, para que ellos se dieran cuenta de los resultados, como a los instructores compañeros de mi centro. ¿Cierto? Estas son algunas de las evidencias que incluí en el trabajo. La aplicación, ellos deberían aplicarlo, lo hicimos de forma virtual, pero de forma sincrónica, para que el proceso fuera más eficiente, y el tiempo, sobre todo, para que nos alcanzara. La evidencia de la publicación del objeto virtual de aprendizaje en la plataforma Territorium, y una evidencia del cuestionario de la evaluación. ¿Cuáles fueron los análisis de los resultados que nosotros pudimos tener? En la obtención de leche, entonces en el test inicial, el 60% de los aprendices contestaron de forma afirmativa a las preguntas o a los cuestionarios técnicos que se realizaron en cuanto a la parte técnica de producción de leche. Cuando yo ya les fui a aplicar el post-test, ¿cierto? Después de la aplicación de la OVA, y eso sí que es importante tener en cuenta, sin haber hecho la práctica, únicamente con la aplicación de la OVA, el aumento no fue significativo en la parte técnica. Pues para mí yo esperaba que fuera un poquito más. El aumento en las respuestas positivas fue del 66%.
¿cierto? Entonces tuvo un aumento únicamente realmente del 6%, 5.6 para ser exacto, sino que yo lo acerqué a la unidad en los resultados en cuanto a la evaluación técnica, ¿cierto? En el proceso de enseñanza virtual, ¿sí? Fue mucho mayor, o sea, a ellos les gustó mucho la dinámica que se utilizó a través de la OVA, que no utilizamos clases magistrales, que no estuvimos mucho en un ambiente de formación convencional, sino que estuvimos en salas, que ellos podían llegar a sus hogares y volver y repetir las veces que necesitaran ver cada uno de los módulos de este objeto virtual de aprendizaje. Y ya el porcentaje de aceptación como tal, de satisfacción de ese proceso con relación a los conocimientos, estamos hablando de un 83%, o sea, pasamos de 63% a un 83%. Ahí sí fue mucho más alto. O sea, ya no el nivel de conocimientos, que era lo que yo esperaba que aumentara significativamente, sino lo que se vio reflejado fue como en el nivel de satisfacción de ellos, del manejo de la plataforma y del uso de la plataforma. Definitivamente fue una de las partes que más me motivó a continuar en el proceso. Ya cuando hacemos el análisis comparativo, pues ahí está los resultados, las diferencias del 33% en uno y del 5.79% en el otro, en el técnico y en el virtual, ¿cierto? Que fueron como los dos componentes que yo trabajé. ¿Qué podemos concluir del trabajo? ¿Cierto? Ya llegando a las conclusiones. El desarrollo de las alternativas de aprendizaje virtual a través de la OVA definitivamente sí fortalece el proceso. Yo pienso que el nivel de satisfacción de los aprendices para mí fue fundamental y motivante para continuar en los objetos virtuales de aprendizaje. Con respecto al diagnóstico realizado, pues el incremento fue del 5.79% en los conocimientos, que era lo que yo pensaba que mejorara en el desarrollo del proyecto, pero realmente para mí, a pesar de que no fue significativo, porque fue positivo, más no significativo, sí me dio como unas pautas para continuar ese trabajo a través de otros objetos de aprendizaje. O sea, ya reconocí qué es lo que tengo que mejorar en el proceso ya técnico, didáctico, en el momento en que implementen las OVAs en otras competencias. En el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje, pues definitivamente es una herramienta didáctica que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Fortalece en la parte técnica y en la parte emocional y en la parte actitudinal de mis aprendices. Y del ejercicio de la aplicación del objeto de aprendizaje que me queda, que se iba a integrar con estrategias prácticas de campo para que la parte técnica sea mucho más significativa, ¿sí? O sea, para nosotros como técnicos en los procesos de formación, ¿sí? Y en ese tipo de competencias que tienen demasiado componente práctico y que ellos están más enseñados a más trabajo de campo y más trabajo del hacer, es difícil mantenerlos en un ambiente de formación convencional, ¿sí? Y mostrarles esta técnica o estas didácticas, estos objetos virtuales de aprendizaje, ha sido un proceso completamente innovador, interesante para ellos. Y eso me lleva a las recomendaciones. Las recomendaciones, pues, se las dividí en las limitaciones, en las proyecciones, trabajos a futuro y el impacto general. En cuanto a las limitaciones, pues definitivamente, o sea, para poder empezar mi trabajo de campo con los aprendices, para coger un grupo de cero, me tocó esperar hasta que entrara un grupo, hasta que me lo asignaran a mí como instructora para poder empezar. Entonces, el tiempo se me redujo muchísimo, ¿cierto? Más encima, me cogió con la semana de receso de junio y julio, con una capacitación que tuve en mayo y junio, entonces eso ajustó mucho más el tiempo de trabajo de campo. Si yo le hubiera dejado a ellos más tiempo con el objeto virtual de aprendizaje, que interactuaran como ellos estaban interesados, no una vez, sino dos y tres y muchas veces, el aprendizaje hubiera sido muchísimo más significativo. El acceso a la plataforma, necesitan buen internet para acceder a la plataforma, entonces yo establecí una estrategia que se usa en las proyecciones y trabajos a futuros, y es que me tocó trabajar el objeto offline. Hoy se acabó el tiempo. Descargarlo y que ellos lo llevaran en memorias para que lo pudieran trabajar offline. Pues no sé, me queda un minuto más, no sé si me lo puedan dar, porque me falta ya únicamente Bueno, la proyección. ya te he dado de hecho 3 minutos con este, pero bueno, Ay, dale. bueno, entonces ahí sí. Listo.
Alcancé a ¿Qué hablar de las te, limitaciones. qué te queda pendiente? No solo esto, las proyecciones, ya pasé un trabajo proyecto de investigación con el SENA para adquirir un software para poder dinamizar un poco más las OVAs, o sea, porque vamos a hacer otro más. Tengo pendiente una capacitación con el grupo de instructores que están trabajando conmigo porque les gustó tanto el trabajo que ellos quieren aprender a hacerlas para empezar a que estemos como un paquete en todas las competencias de la parte pecuaria para que podamos trabajarlo entre todos en los proyectos. Eso sería como los proyectos a futuro y el impacto general es el impacto en los instructores. Ya, con eso era Correcto, todo. correcto, Ángela Patricia. Entonces, a continuación, después de este cierre que has hecho de tu defensa, le pedimos al profesor Einer Alexander que por favor proceda pues con el proceso con preguntas y respuestas. Buenas noches, Ángela. Bueno, las preguntas se basan en relación a los... ¿Me escuchas, por favor? ¿Me escuchas? Sí, sí, señor. Muy bien. Listo, las preguntas van relacionadas en cuanto a los objetivos y hay algo que mencionaste que me alcanzó a responder una parte, pero quiero que me la aclares un poco más. En cuanto al momento del primer objetivo, al momento de diagnosticar el nivel de conocimiento, Diagnosticar. ¿perdón? Sí, que en el momento de diagnosticar el nivel de conocimiento, sí, señor. Conocimiento de los aprendices, ¿bajo qué herramienta aplicaste o utilizaste para realizar ese diagnóstico? Yo utilicé una encuesta de Google. Eso fue lo que utilicé en la encuesta. Creo que alcancé a colocar una imagen de algunas preguntas de la encuesta. La dividí en tres secciones, una sola encuesta. La dividí en tres secciones. La primera parte, la información personal de los aprendices, pues donde podía yo puedo colocar rangos de edades. Bueno, de educación no necesitaba colocarle rangos porque ellos todos tienen que ser bachilleres para entrar al tecnólogo, ¿sí? Pero sí rango de edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, bueno, esas características de la población. Y después, en la segunda sección, venían las preguntas técnicas, ¿cierto? El diagnóstico de entrada, ¿cierto? Unas preguntas sobre cada uno de los temas, sobre ordeño, manejo de buenas prácticas ganaderas y manejo del ordeño, realización de procedimientos de ordeño manual y mecánico. Y en la tercera sección, ya la última fase, era sobre el manejo del uso de las TICs en estos procesos. ¿Cierto? Entonces, si ellos ya antes habían trabajado un objeto virtual de aprendizaje, si conocían el uso de la plataforma, si para ellos trabajar la parte virtual era interesante, ¿sí? Si les llamaba la atención, ese tipo de preguntas. Ángela, ¿por qué la pregunta de la herramienta? Porque sí, alcancé a ver una imagen de un formulario y alcancé a ver que las clases eran presenciales, cuando Sí, evidenciaron. Entonces, quise, quise conocer la herramienta porque prácticamente se contradecía en esa parte de que si se aplicó una encuesta virtual y las clases eran presenciales. Me extendiste un poquito más. Ángela, disculpa. no, Habla- lo sé, Ángela, ¿hablas rápido o es por el tiempo de la sustentación? Tranquila, perdón, por los Eh, nervios. tranquila, tranquila. Listo. Pues muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta, Ángela. Cuando diseñaste ese OVA, ¿qué fue lo primero que tuviste en cuenta para que se cumpliera con las necesidades? ¿Las necesidades tecnológicas o las necesidades técnicas del objeto? Las necesidades para cumplir con fortalecer el aprendizaje, con darle Listo. para Yo cogí la, sí, yo cogí dentro del desarrollo de las competencias del SENA, cada competencia tiene unos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Cada resultado de aprendizaje está ligado a unos conocimientos de conceptos, unos conocimientos de proceso y unos conocimientos de principios. Entonces yo cogí los conocimientos de conceptos porque obviamente el trabajo iba a ser únicamente teórico, ¿sí? Los conocimientos de conceptos de ese resultado de aprendizaje de obtener leche en hembras bovinas para consumo humano y saqué unas preguntas claves sobre cada uno de esos conocimientos.
¿cierto? Y de ahí fue donde saqué la información. Base en esos conocimientos que tenía, que ya son estandarizados para todos los tecnólogos en producción ganadera del SENA a nivel nacional, entonces empecé a montar las temáticas en el objeto virtual de aprendizaje. Entonces me explico, se hablaba de buenas prácticas en el ordeño, entonces en el diagnóstico, entonces saqué una pregunta sobre buenas prácticas en el ordeño en el pretest, y en el posttest otra pregunta sobre buenas prácticas de ordeño, pero dentro de la OVA, pues obviamente tenía que venir los conocimientos sobre buenas prácticas de ordeño, ¿cierto? Que ese es para ahí, entonces ellos eran lo que no conocían antes, el fortalecimiento que era que conocieran el tema en el objeto virtual de aprendizaje, y ya al final, sigue habiéndole yo presentado el tema sobre las buenas prácticas, sí adquirió los conocimientos que yo esperaba que adquiriera. ¿Sí da respuesta a su pregunta? Muy bien. Por último, y mencionaste cuando estabas en la parte de los resultados, aquí al momento de evaluar el efecto del OVA, ¿el resultado fue positivo de una o te tocó rediseñar? No, fue positivo de una, a pesar de que el OVA no era perfecto, le venía, porque como yo utilicé fue un software gratuito, porque no tengo yo quería pues comprar una licencia de Animaker o de Adobe Creative para poderlo hacer un poco más dinámico, pero pues realmente son muy costosas, entonces no las pude adquirir. Entonces el OVA venía pues con una publicidad que viene de las páginas que lo ayudan a crear uno en la red, ¿sí? Entonces, pues eso llama mucho la atención, o sea, que los aprendices, ellos son muy curiosos por esas cosas, ¿no? Les llama mucho la atención, a veces los videos venían con ciertos errores, el audio yo lo utilicé, no mi voz, sino ese audio mecánico que nos dan los avatar, ¿sí? Eso les llamó mucho la atención, o sea, yo lo hice porque, sobre todo lo del audio, y lo hice sin pensar, ¿sí? Yo dije, preciso porque yo hablo tan rápido, ¿sí? Y ellos están acostumbrados a escuchar dentro de mi formación mi voz a toda hora. Entonces yo les dije, no, o sea, vamos a meterles otra voz para darles un poquito más de dinamismo, o sea, que sea la perspectiva fuera diferente, el ambiente como tal de aprendizaje fuera diferente, ¿sí? Y ellos les gustó de una, ¿sí? Ellos, es más, ellos encontraron algunos errores, ¿sí? Me decía, profe, que le iba a dar clic al módulo siguiente y me devuelve otra vez para el primero, y yo, no, espere, lo arreglo y lo acomodo y otra vez, pero de todas maneras, para lo que les digo, para ellos como fue tan diferente, a pesar de los errores que tuvo, porque pues obviamente, como les digo, no fue perfecto, ¿sí? Ellos les llamó mucho la atención, sobre todo lo diferente que es a los precios que nosotros manejamos en la parte pecuaria. Ok, muy bien. Listo, finalizadas las preguntas, Wilfredo. Gracias, profe. A ti. Bueno, muy bien. De todas maneras, Ángela Patricia, nosotros vamos a hacer una discusión interna junto con tu directora para, digamos que, puntualizar en algunos aspectos que consideremos parte del análisis de tu defensa. Y te voy a pedir entonces que estés pendiente, no te desconectes, te voy a poner precisamente, permíteme, te voy a poner en sala de espera. Vamos a ver, por acá te tengo. Estos son todos los participantes. Listo, sí, señor. Yo quedo aquí pendiente. A ver, cambiar, detener. Espérate un segundito. A ver, pero no me da la opción. ¿Por qué? Cambiar permiso, no. Caramba. Es que no encuentro la opción para. En sala de espera yo lo cambié. Aquí. Si quiere, profe, me desconecto y vuelvo y me conecto en Sí, 5 minutos, por 10 esta hora minutos. yo te pediría, sí, disculpen, porque es que no me está dando la opción y siempre lo haces. Sala de espera, pero no me la da en la. Listo, ¿usted me dirá 5 minutos o 10 minutos? No, yo creo que 5 minutos está bien.
Ahí ya en 5 Listo. minutos te puedes volver a conectar. ¿Vale? Bueno, sí, sí. Vale. Bueno, en este momento, pues digamos que la orientación principal la da el profesor Reynald Alexander. Yo sí tengo la pregunta de todas maneras, que nos recuerde, profesora, ¿en qué programa fue que trabajó Ángela Patricia su propuesta? Profe, ellos son de la maestría pasada, donde ellos no ¿De están gestión? asociados. Sí, sí, señor, donde ellos Ok. no están asociados a un macroproyecto. Sí, no, pero perdón, me explico, ¿en qué recurso tecnológico utilizó ella? Ah, Excel Learning. Sino que Ah, ella pues lo cargó a un hosting gratuito que sí, sí, está sí, pues, sí, sí. lleno de publicidad. Ah, ok, 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 ok. Sí, también ese es el tema ¿qué? De del hospedaje de los recursos. Porque de pronto también eso, creo que si lo manejan por Blackboard no les da permiso, porque eso requieren una serie de permisos para poderlo publicar ahí. Bueno, eso es un elemento técnico y metodológico también que hay que revisar. No sé, profesor, ¿usted qué piensa? El profesor Alexander. Ella mencionaba que trabajaba con la plataforma del SENA, la nueva, posterior a la Blackboard, que sé que Sí. tuve también un tiempo con ellos y actualizaron de plataforma. La que ella Ujú. mencionó, creo que fue ¿cuál? Territorio, me parece que Sí, sí, mencionó. sí, territorio. Sí, Bueno, yo Eh, no la conozco, la verdad, esa actualización, pero por eso tampoco conozco esa plataforma, no tengo, no, bueno, el acceso también, que eso depende del usuario de que le asignen uno ahí en el SENA. sí. Yo creo que sí es importante, de todas maneras, profe, ahorita que vuelva a inquirirle un poco en el tema sobre todo cómo llegó al proceso de adaptación del contenido. Ahora, la observación que nos hace la profesora Milena Paola es fundamental. Ella es de la otra maestría. No, no por eso no es que se le pueda exigir menos, sino que hay unos elementos técnicos que de pronto en la maestría ya no los tenía. ¿Sí? Hay que considerarlo para de todas maneras también tomar la deliberación. Yo supongo que usted la tiene más clara, profesor. ¿Sí? Ahora, perdón, dentro de la plataforma del SENA, pues creo que ellos no pueden insertar esas herramientas. Exacto, exacto, a eso me refería yo. Pero esa es una disposición, esa es una disposición incluso ni siquiera técnica, sino administrativa. ¿Sí? Por tema también del licenciamiento, ¿no? Igual, Excel Learning es un recurso de código abierto, ya eso es reconocido. De hecho, pues a mí me gusta muchísimo, pero el tema ahí es que hay unas políticas que ya están definidas dentro de las instituciones de educación superior, en el orden, por ejemplo, de la educación para el trabajo, que tiene que cumplir con unas condiciones de autoría, de modelo, de secuencia. Entonces, ahí lo que habría que de pronto preguntarle, profe, es sobre cuál fue el modelo de secuencia que utilizó para el diseño. Pues yo veo que hay es decir, en la captura de pantalla que nos comparte, veo una interfaz. Excelente las tiene por defecto. Pero entonces ahí es cómo llega a eso, porque me parece que ese es lo que tiene el valor al final. No me preocupa mucho el tema como evaluador también yo diría, no preocupa mucho tanto el tema de qué haya hecho, sino cómo llegó a ese conocimiento de proceso de lo que hizo. ¿Sí? O sea, porque en últimas, aquí lo que importa es cómo gestionó la tecnología para un proceso educativo, que es de lo que habla la maestría. Esa es mi pregunta, digamos, ese es mi aporte eh, al margen, evidentemente, ya con su permiso, profesor, y pues preguntarle sobre eso y ya la decisión, pues yo consideraría que en términos prácticos y en términos de estructura, pues la estudiante ha tenido, digamos, ha mostrado las evidencias mínimas suficientes para poder validar su propuesta. No sé usted, profesor, qué piense y obviamente cuál es el concepto final que tenga la directora. Perdón, yo vi lo de ese learning como algo adicional.
de pronto el inconveniente a lo que usted está haciendo referencia es a establecerlo en el proceso, en el SENA, porque yo sé que el SENA no se lo va a permitir. De pronto para allá, para sus clases, pero ya dentro del título menciona la sede del SENA, la regional, creo que del Meta, me pareció ver ahí en Sí, el... sí. Es que dentro de la institución no va a quedar. Es totalmente diferente con las instituciones educativas, que sí es adaptarlo entre los mismos docentes. De hecho, creo que ella mencionó, y una de las cosas que mencionó principalmente es que ella tiene o sea, ha hecho la propuesta. Otra cosa es que lo valide, entonces le darán unos pasos. Es que, a ver, lo que yo quiero apuntarle, profe, para que también le digamos a la estudiante es que es cómo llegó el proceso de construcción, porque hay, o sea, independientemente que no lo publique, porque esto es un ejercicio de investigación de todas maneras, ¿sí? Que tiene algunas debilidades de pronto, o unos complementos que necesita, que lo puede obtener después, es decir, post investigativos, o sea, post el trabajo o después del trabajo de investigación, pero a mí me interesa es que ella sepa dar cuenta de cómo llegó al diseño, porque no se trata simplemente de que yo tengo este contenido porque supe manejar, digamos, la dinámica de Excel Learning, puede cargar la imagen, puede editar, diagramar, pero hay unos elementos que yo siempre apunto y a mí me parece fundamental en este aspecto y también en la otra maestría es el diseño instruccional. Que tenga unos parámetros mínimos de diseño instruccional, para mí es fundamental, independientemente de que de pronto la SENA le diga, pues le agradecemos mucho, profesora, pero, o también le puede decir, que es lo más probable, le diga, profe, le podemos aceptar eso, pero tiene que cumplir con estas condiciones. Eso ya serán cuestiones de carácter administrativo, pero para mí es fundamental en este caso el aprendizaje que ella ha obtenido de la gestión del recurso, ¿sí? ¿Cuál fue el diseño instruccional que utilizó y todo esto? Eso para en mi criterio es lo que en este momento es fundamental. Ya que lo publican o no, yo creo que en esta parte es un producto que ella probó por aparte, y me imagino dentro de la dinámica del aula, que no es ilícito para nada, porque lo puede hacer, sino que no lo presenta ya como un desarrollo propio en el marco de lo que aprendió dentro de la maestría y sobre todo pues que hizo una investigación alrededor de eso, ¿sí? Es ahí donde yo genero mi inquietud y pues para que usted por favor nos haga la mediación y le comente al estudiante. ¿Listo, profe? Ok. Vale, no sé qué diga la directora antes unos segundos antes de recibirla. Bueno, en esa parte, profe Wilfredo, el diseño instruccional, digamos, se parte es de el estándar o la estructura que maneja el SENA en esta parte pedagógica de cómo orientar la enseñanza, ¿no? Sí, Esa, se tomó de allí ese modelo de la y, enseñanza. exacto. Ujú. Y la parte pues tecnológica, pues la revisión que se hizo del estado del arte, eh, casi todos los objetos virtuales de aprendizaje, la herramienta líder, ¿cierto? Gratuita, pues es Excel Learning y a pesar de que también desde fácil manejo, pues Es la que queda. exacto, fue la La que que quedó queda allí. porque había ahí un Microsoft LCDS que estuvo un tiempo bastante en periodo beta y finalmente creo que Microsoft la cambió por el Azure, ¿no? Pero esa sí es paga. O sea, Exacto, la que queda eso por fue. antonomasia es la de Excel Learning, la única que yo conozco. Bueno, ok, démosle la entrada entonces y definimos el concepto, profesor, si le parece. Muchísimas gracias también a la profesora Paola por su disposición. Permítame. Vamos a ver. Dimos. Vamos a ver si nos está uniendo. Estaba también un poco acelerada también la estudiante, ¿no? Está un poquito Ella como... habla rápido, pero yo Sí. creo que los nervios. ¿Y ya está desde dónde? Perdóneme, profesora. ¿Cómo, Ángela? Allá se está Eh, conectando, ¿Desde dónde se está comunicando ella? del Meta. Ángela, ¿cómo vas? Bien, bien, sí, señor. Bueno, ¿Cómo me fue? bueno.
Eso sí, preguntas directas, sin empacho y como se dice, al grano. Bueno, Ángela, le voy a dar la palabra inicialmente al profesor Einer. No, Eh, no, ¿Me escuchas? sí, ahora sí, sí, en un momento que no le Bueno, escuché. ok, reitero. Voy a darle la palabra al profesor Einer, quien se reposa la principal responsabilidad de emitir el concepto final. De todas maneras, queremos hacer una invitación posterior a esto para que hagamos el cierre y obviamente escucharemos también ya la intervención de cierre de la profesora Paola, quien fue tu directora del proyecto. Adelante, profesor Reiner. Ángela, bueno, de acuerdo a una petición por Wilfredo, eh, ¿cómo, cómo implementarías o no sé cómo adaptaría lo de ese learning que quede dentro del proceso en el SENA? Ah, no, pues es que yo ya lo tengo instalado. Dentro de los procesos de capacitación que tenemos los instructores en el SENA, hay uno que se llama la Escuela Nacional de Instructores. ¿Sí? En la Escuela Nacional de Instructores es como la parte del SENA que se encarga de hacer los procesos de formación a todos los instructores a nivel nacional. ¿Sí? Ese proyecto, como yo solicité el software de Animaker y del iSpring para poder desarrollar la OVA, pues sin los anuncios de las plataformas en línea que encuentra uno gratuitas. Entonces, ellos quieren que para poder desarrollar que este proyecto, o sea, que dentro de las guías de aprendizaje que nosotros trabajamos de los procesos de formación, podamos incluir cada una de las OVAs que se desarrollan para cada una de las competencias, o sea, como un paquete de formación. Entonces, ya empezamos con la de ordeño, yo hice únicamente un solo resultado de aprendizaje, ya hay otro compañero instructor que empezó a desarrollar el de alimentación y otro que empezó a desarrollar para el resultado de reproducción natural. ¿Sí? Estas, como nosotros tenemos una plataforma territorio, que es la misma a nivel nacional, y ellos manejan unos paquetes semilla, ¿sí? Que es lo mismo que para un tecnólogo de producción ganadera de aquí o de la costa o de Medellín o de donde sea, es la misma semilla. Entonces ahí la idea es que podamos incluir el OVA dentro del paquete de la semilla. ¿Sí? Para que sea donde sea que desarrollen el tecnólogo, el instructor que lo esté desarrollando pueda obtener esa herramienta didáctica para su proceso de formación. El SENA ahora con esta plataforma permite que ingreses ese OVA. Sí, sí, señor. O sea, desde que compre la Okay. licencia, sí. Mientras que no tenga la licencia el SENA, no. Pues porque tenemos esa restricción. Nosotros no podemos Claro. utilizarle las páginas gratuitas. Pero entonces sí, ya yo pasé el proyecto para comprar el iSpring y el Animaker. Ya eso ya está en proceso de contratación. Yo no lo incluí dentro del proyecto porque pues dentro del trabajo grabado porque eso es otro proyecto aparte. Ya está en proceso de contratación. Si este mes lo contratan ya, entonces puedo pasar la OVA en otro formato más dinámico, más bonito, digo yo, o sea, más visualmente, y se puede subir ya como semilla a la plataforma Territorium para todos los LM Para de repositorio. producción ganadera. Okay. Bueno, profe, escuchamos su concepto entonces, profesor, y le agradecemos, discúlpeme que nos lo comparta por el chat. No le escuchamos, profe. Creo que tiene el micrófono cerrado. Sí, Perdón, que me vale. Que escuchamos su concepto, profesor, y que por favor nos lo comparta en el chat, Bueno, el su concepto deliberación. ahora ya no se maneja nota, no se maneja números, sino el Ok, concepto. bueno, Vamos a muy colocar. bien, profesor. Por favor, lo comparte en el chat. Escuchamos una reflexión final también de tu directora, Ángela, profesora Paola. No, pues para Ángela, pues las felicitaciones. Siempre invitamos a los maestrantes pues a desarrollar los trabajos futuros. Ya Ángela inició con ese trabajo futuro, inició pues todo esos planes que había y eso pues era lo que mencionaba al inicio, pues el impacto pues que tuvo el proyecto.
que quise resaltarlo pues inicialmente y felicitarla por ese entusiasmo que ella mantuvo y que logró sortear pues muchos obstáculos que se le presentaron al inicio. Entonces, pues nada, felicitarla y que continúe con ese entusiasmo y con esa motivación que tiene allá en el SENA y con todos sus estudiantes. Bueno, muy bien, profesora Paola, muchísimas gracias. Renovándole también la misma gratitud de profesora Inés por el concepto. Yo, como moderador y evidentemente como partícipe de la evaluación, yo quiero hacerte una invitación. Ahora que ya vas ya en el camino de la titulación, salvando los requisitos que tienes que cumplir, obviamente se te comunicarán a través del correo si ya no te los han comunicado, que supongo que sí, para que por favor hagas esta gestión lo más pronto posible con la coordinación de investigaciones. Las invitaciones son las siguientes. Mira, hay una responsabilidad en términos, digamos que formativos y andragógicos, porque tú estás formando adultos y la formación de adultos implica necesariamente método, como toda la educación, pero tiene su propio método. Lo que estás haciendo en este momento, que es en sí un laboratorio, pero también una experiencia significativa, tienes que recogerlo y sistematizarlo. En esto consiste la experiencia que puedas compartir en un artículo de investigación, en una publicación, en una ponencia, ojalá en un evento que tenga que ver con educación para el trabajo, que ese es un contexto en el que se puede enriquecer mucho, sobre todo la valoración de otros profesionales que ya hayan trabajado en el mismo escenario. Lo otro, el diseño de contenidos con recursos digitales, por ejemplo, en esta plataforma iSpring, personalmente yo la he adquirido con licencia, no es fácil, es un tanto costosa, pero en términos, digamos que de resultados, es bastante dinámica y ofrece diferentes opciones. Sin embargo, si tú no afianzas el proceso de lo que es diseñar la secuencia, desde un estilo, desde una visión formativa, que tienes que retomar obviamente desde el SENA, como lo acaba de decir el profesor Einer, pues solamente va a ser un trasvase de contenido. Y lo que no queremos en la educación mediada por tecnologías es que se cambie el formato, pero no las formas, ¿sí? Entonces, esta es una esencia que te invitamos a que desde la Universidad de Santander, del campus virtual en el que tú acabas de culminar el proceso de la maestría en gestión, pues también te hagas a ese compromiso, como muchos de nosotros lo hemos hecho, nos vamos metiendo, por ejemplo, al escenario del aprender de las tecnologías, pero en función siempre del oficio fundamental que nosotros desarrollamos y que es nuestra vocación y profesión, que es la de formar como formadores, ¿sí? Desde esa visión es que nosotros enfocamos siempre el trabajo frente a una comunidad que puede ser una institución educativa, un grupo de estudiantes, y valioso finalmente que tú tienes un espíritu más ejecutivo, ¿sí? Nosotros a veces nos enamoramos mucho de la retórica en algunas ocasiones y nos quedamos pensando demasiado de producto, pero al final a veces nos quedamos en la ruta. En este caso tú estás de una vez pensando en un producto, pero para pensar en el producto, bien que tengas esa motivación, pero recuerda, siempre hay que mantener la estructura para que pueda, o sea, para que la aprobación, el funcionamiento, el licenciamiento de todos estos objetos que puedan utilizarse desde repositorios enriquezca precisamente la práctica, ¿no? Bueno, entonces agradecerte mucho a ti, Ángela, por ese espíritu. Ibas con una tromba, mejor dicho, tremenda, ibas con mucha energía. Eso es característico ya de la región, pero bien importante ese ímpetu, manténlo siempre y pasos a seguir, ¿no? Recuerda lo de los trámites que debes ya finalmente esperar o consultarlos también con la coordinación de investigaciones. Nosotros vamos, evidentemente, se remita el acta de sustentación, pues vamos a firmar, ¿vale? Bien, agradeciéndoles a los compañeros por la participación en la noche de hoy.
ya siendo a las 7 de la noche, culminamos el espacio de defensa del proyecto de Ángela Patricia Bernal, con el acompañamiento valiosísimo de nuestro evaluador Einer Alexander Aroca, quien fue quien ha emitido el concepto. Le agradecemos mucho nuevamente, y a la profesora Milena Paola Mayer, quien ha fungido ya en estos últimos tiempos como la directora de proyecto. Muchísimas gracias a ustedes. Cierro aquí la grabación y nuevamente pues mis felicitaciones a Ángela Patricia por este nuevo logro. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de que escucharan mi presentación. Con mucho gusto.